Hola, entonces continuamos con nuestro curso de álgebra lineal. Como les recuerdo, estamos viendo el tema de la forma canónica de Jordan. Entonces lo que vimos en el video pasado fue que para encontrar una forma canónica de Jordan, la definición de vector propio generalizado y un ciclo de vectores propios generalizados era muy importante, ¿no? Entonces con eso pues vamos a tener la siguiente definición. Tomamos B, un espacio vectorial de dimensión finita sobre el campo K, y tomamos T que va de B en B, un operador, y lambda un valor propio de T. Entonces el espacio propio generalizado a T correspondiente a lambda, el espacio propio generalizado a T correspondiente al vector propio lambda, que lo denotamos por K sub lambda, es por definición, K sub lambda es por definición los vectores en el espacio vectorial, tales que ¿qué? Tales que una potencia de T menos lambda I anula a X para algún P. Es decir, son los vectores tales que T menos lambda I a la P evaluado en X es 0 para algún P en P. Entonces ese es el espacio propio generalizado de T correspondiente al valor propio lambda. Entonces, como una observación tenemos lo siguiente, que tenemos que K sub lambda consta del vector 0 y de los X en B, tales que X es un vector propio generalizado con valor propio lambda, porque recordemos que era un vector propio generalizado con valor propio lambda. Un vector propio generalizado con vector propio lambda es un vector distinto de 0, tal que hay una potencia que anula a ese vector. Entonces necesariamente pues, K sub lambda es exactamente el conjunto de vectores propios generalizados con valor propio lambda, y cuando yo le uno el 0, ¿no? Ok, también recordemos que el espacio propio asociado a un valor propio lambda es por definición E sub lambda, ¿sí? Donde ¿quién va a ser E sub lambda? E sub lambda va a ser el conjunto de X en B, tales que T menos lambda I evaluado en X es 0. Entonces observemos que por eso se llama espacio propio generalizado, ¿no? Porque el espacio propio es el conjunto de X en B, tales que la potencia 1 del operador T menos lambda me anula a X. Y aquí lo que estamos pidiendo es que haya una potencia P mayor o igual que 1 que me anule a X, ¿no? Por eso se llama espacio propio generalizado. Y entonces tenemos esa observación. Y otra observación es que por definición E sub lambda está contenido dentro de B sub lambda, ¿no? Dentro de K sub lambda. ¿Sí? ¿Por qué? Si tomamos un vector que es un vector propio, es decir, tal que T menos lambda I evaluado en X es 0, entonces necesariamente está en K lambda, ¿no? Porque ¿quién es el P que estamos tomando? El P que estamos tomando en este caso es 1. Entonces siempre se va a tener esta contención. El espacio propio está contenido dentro del espacio propio generalizado, ¿sí? Muy bien. Entonces con esto pues vamos a tener la siguiente proposición, que es, tomamos B, un espacio vectorial de dimensión finita sobre el campo K, y tomamos T que va de B en B, un operador, y lambda, un valor propio de T. Entonces, ¿qué va a resultar? Va a resultar que K sub lambda es un subespacio vectorial de B, y además el espacio propio está contenido dentro del espacio propio generalizado, que fue lo que dijimos allá, ¿no? Entonces lo único que tenemos que ver aquí es que el conjunto de vectores propios generalizados es un subespacio vectorial de B. Entonces hagamos la demostración. Entonces, para checar que algo es un subespacio vectorial, ¿qué tenemos que checar? Pues tenemos que checar tres cositas, ¿no? Que el 0, primero el 0 está en K sub lambda. Y eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Pues
t menos lambda veces la identidad a la x evaluada en 0 es 0, ¿sí? Por lo tanto, 0 está en K sub lambda, ¿no? Entonces el vector 0 es un elemento de este espacio, ¿no? Del K sub lambda. Ahora, ¿qué es lo que tengo que checar? Tengo que checar si tomo dos elementos en K sub lambda, la suma vuelve a caer en K sub lambda, ¿no? Entonces, este fue el primer punto. El siguiente punto es, sean x y y en K sub lambda. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que x más y vuelve a caer en K sub lambda. ¿Sí? Y eso es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Entonces, como x y y están en K sub lambda, como x y y están en K sub lambda, por definición, ¿qué quiere decir? Existen P y Q enteros, tal que ¿qué? Tal que T menos lambda veces la identidad en P en X es igual a 0 y T menos lambda veces la identidad evaluado a la Q en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Si quiero demostrar que X más Y está en K sub lambda, tengo que encontrar una potencia tal que cuando yo elevo T menos lambda Y esa potencia y evalúo en X más Y, eso me da 0, ¿no? Y eso es muy fácil porque ¿qué? Entonces, pues voy a tomar la potencia P más Q, T menos lambda I a la P más Q de X más Y. ¿Sí? Esto lo puedo escribir como T menos lambda I a la P más Q de X más T menos lambda I de P más Q de Y. ¿Sí? Y esto lo puedo escribir como T menos lambda I de, aquí en este caso, de Q, de T menos lambda I a la P en X más T menos lambda I ahora va a ser a la P por T menos lambda I a la Q de X. Si esto es porque la composición de un operador consigo mismo P veces y Q veces, pues se suman P más Q, ¿no? Y luego cuando hago esta composición también me va a dar P más Q. Y entonces esto va a ser como X, como T menos lambda de identidad, T menos lambda I a la P en X es 0, entonces esta parte es 0. Entonces esto es T menos lambda I a la Q en 0 más T menos lambda I, aquí es ahora la P, igual, aquí es Y, ¿no? ¿Sí? Como Y es un vector propio generalizado, entonces T menos lambda I a la Q evaluado en Y es 0, entonces esto es 0, entonces esto es 0. Notemos que aquí me sale, de este lado me está resultando T menos lambda I a la Q y aquí es T menos lambda I a la P, ¿no? Y esto es exactamente 0 más 0, 0, ¿no? Por lo tanto, X más Y está en K sub lambda. ¿Sí? Y de la misma manera, si X está en K sub lambda,
Entonces, alfa por x vuelve a caer en K sub lambda para todo alfa en K. Por lo tanto, K sub lambda es subespacio. Por lo tanto, K sub lambda es subespacio. ¿Sí? Entonces, acá lo que estoy diciendo es que si tenemos un vector que está en K sub lambda, también cualquier múltiplo vuelve a caer en K sub lambda, y la demostración es igual que aquí. Y entonces, pues ya checamos las tres propiedades, ¿no? Que es cerrado bajo sumas, bajo producto por escalares, y el cero está. Entonces, por lo tanto, va a ser subespacio vectorial. ¿Sí? Y este espacio va a ser importante para ver cómo descomponer un operador de tal forma que su matriz asociada, de tal forma que encontremos una base cuya matriz asociada al operador T respecto a esa base tiene una forma canónica Jordan. Es una forma canónica Jordan. ¿Sí? Ok. Entonces, déjenme borrar aquí. Entonces, les recuerdo que vimos cuando empezamos a ver el tema de polinomios y de el teorema de Hamilton-Kelly, vimos lo siguiente, ¿no? Vimos que si la siguiente proposición, que si tomamos f y g, nos tomamos polinomios con coeficientes en el campo K en la variable x, y tomamos t, que va de b en b, un operador, ¿sí? Entonces vimos lo siguiente. Entonces vimos que podemos evaluar polinomios en operadores, ¿no? Entonces vimos lo siguiente. Entonces vimos que f de t más g de t es lo mismo que, más bien dicho, vimos que el polinomio f más g evaluado en t es lo mismo que el polinomio f de t más evaluado en t más el polinomio g evaluado en t, en el operador t. Entonces esto es un operador que va de b en b, ¿no? También vimos lo siguiente. Vimos que si yo multiplico los polinomios y luego evalúo en el operador t, entonces esto es lo mismo que primero evaluar en t, luego componer con f de t, y esto era lo mismo que conmutaba la operación esta, ¿no? ¿Sí? Y también vimos lo siguiente, que si tomábamos lambda y tomábamos f y lo multiplicaba y evaluaba eso en el operador t, entonces esto es lo mismo que lambda por f de t para todo el lambda en K. Sí, entonces vimos que si tenemos dos polinomios, hemos visto en clase y hemos utilizado en clase que es evaluar un polinomio en un operador, ¿no? Entonces vimos esas propiedades. De esto también recordamos un resultado de su tarea 1, más bien dicho su tarea 2, resultado de tarea 2. Lo que vimos es que si lambda es un valor en K, es un valor propio, es un valor propio de T con vector propio B,
Entonces tomamos un vector propio B, un vector propio, supongamos X en B. Si tenemos un vector propio en B con valor propio lambda, entonces lo que vimos es que f de t evaluado en B es lo mismo que f de lambda por B. Es decir, este es un operador, lo estamos evaluando en B. Lo que me está diciendo es que al evaluar el operador en B, me está dando B por un múltiplo escalar, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo es que B es un vector propio de ft con valor propio f lambda. Es decir, B es vector propio de f de t con valor propio lambda, con valor propio f de lambda. ¿Sí? Entonces vamos a tener este resultado que es importante para lo que vamos a demostrar en un ratito. ¿Sí? Y esto es para todo f polinomio en la variable x. Entonces eso es un ejercicio de su tarea 2, que era lo que me decía. Si yo tengo aquí es x. ¿Qué era lo que me decía ese ejercicio? Si yo me tomo un vector propio x con valor propio lambda y yo me tomo un polinomio f en la variable x, entonces al evaluar f en un operador t, esto vuelve a ser un operador, ¿sí? Y entonces lo que me está diciendo este resultado es que si x es un vector propio de b con valor propio lambda, entonces x es un vector propio del operador f de t con valor propio f de lambda. ¿Sí? Este es el resultado que vamos a utilizar para demostrar el siguiente resultado. ¿Cuál es el siguiente resultado que tenemos que demostrar? Entonces tomamos la proposición esta. Entonces tomamos t que va de b en b, un operador sobre un espacio vectorial, como siempre, operador. ¿Sí? Tomamos un operador y tomamos y b es de dimensión finita sobre el campo K, ¿no? Y sean lambda 1 hasta lambda k, todos los valores propios distintos, de t. ¿Sí? Entonces, va a pasar que cuando yo tomo el espacio propio generalizado correspondiente a lambda i y lo intersecto con la suma de los restantes, los k sub lambda j con i distinto de j distinto de i. ¿Sí? Entonces, si yo tomo el espacio propio generalizado correspondiente a lambda i y luego lo intersecto con la suma de los restantes espacios propios, entonces esto va a ser cero. Esto va a constar solo
vector 0. Y esto es para todo, ¿eh? Desde 1 hasta acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan la definición de suma directa de n subespacios vectoriales, una de las condiciones era que cuando tomaba uno de ellos y formaba la suma de los restantes y luego tomaba la intersección con esos, esa intersección era el espacio vectorial 0. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos hacia allá. Lo que queremos ver es que si tenemos un operador, entonces donde el polinomio característico se factoriza en factores lineales, entonces necesariamente el espacio vectorial B se va a escribir como la suma directa de los espacios propios generalizados. Entonces vamos hacia allá. Entonces la primera parte es demostrar esto. ¿Sí? La demostración de esto no es tan complicada. Entonces, ¿qué me dice esto? Me tomo un valor propio, tomo el espacio propio asociado a su valor propio y intersecto con la suma de todos los demás, entonces eso basta hacerlo. Entonces basta hacerlo para cuando tomo i igual a 1, ¿no? Entonces basta tomar lambda igual a... Basta tomar i igual a 1. Es decir, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar, veamos, que cuando yo tomo el espacio propio general asociado a lambda 1 y lo intersecto con todos los demás, en este caso todos los demás, ¿quiénes son? Pues van, si este es desde 1 hasta acá, esto va a ser desde j igual a 2 hasta acá, de k, acá pongamos de r, ¿sí? Entonces desde j igual a 2 hasta r de k sub lambda, j. ¿Sí? Entonces esto es lo que tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar que si yo tomo el primer espacio propio generalizado y formo luego la suma de los restantes, que es desde lambda igual a 2 hasta lambda igual a r, ¿sí? Y formo todos la suma de esos subespacios y luego intersecto con el k lambda 1, eso me da 0, ¿sí? Entonces, pues hagámoslo por contenciones, ¿no? Entonces, este es un espacio propio, este es un espacio vectorial, este es un subespacio vectorial, entonces hay una condición que siempre se tiene, ¿no? Entonces, esta contención de que el 0 está contenido dentro de k lambda 1 intersección la suma desde j igual a 2 hasta r de los k lambda j, esto siempre se tiene, ¿sí? Entonces, pues ahora veamos la otra contención, ¿no? Ahora veamos. Estamos demostrando que se tiene esa igualdad por contenciones, ¿no? Entonces veamos que k lambda 1 intersección la suma desde j igual a 2 hasta r de k lambda j, esto está contenido en el espacio vectorial 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar? Tengo que tomar un vector en la intersección y tengo que demostrar que está aquí. Lo que quiere decir es que tengo que demostrar que es el vector 0, ¿no? Entonces sea z en k lambda 1 intersección la suma desde j igual a 2 hasta r de k lambda j. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como z está en k lambda 1, entonces z se puede escribir como un vector en k lambda 1, ¿no? Entonces z es de la forma x1 con x1 en k lambda 1 y también z está aquí, pero también está aquí, ¿no? Y si está aquí, ¿qué quiere decir? Que se puede escribir como x2 más x3
más XR con cada XY con cada XY, en donde en K lambda, bueno, con cada XJ en K lambda J. ¿Sí? Eso es porque me lo estoy tomando aquí en la intersección, y entonces está aquí y está acá, ¿no? Muy bien, entonces como x1 está en K lambda 1, entonces para cada xy como está en un K lambda J, tenemos que está contenido en el espacio propio generalizado. Lo que quiere decir es que existe una potencia de T menos lambda y que me anula a ese elemento, ¿no? Para cada xy sea P sub i el periodo de xy. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, Pi es el entero más pequeño, tal que ¿qué? Es el entero más pequeño tal que T menos lambda I de identidad a la PI evaluado en XY es igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo XY que está en K lambda I. Entonces, por definición de quién es K lambda I, existe un entero que me lo anula. Existe un entero PI tal que T menos lambda I, la identidad evaluado a la PI, compuesto PI veces evaluado en XY me da 0. Entonces me tomo el entero más pequeño que satisface esa propiedad, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues lo que tenemos que demostrar es que, entonces supongamos, lo que queremos demostrar es que Z es 0, ¿no? Entonces supongamos que Z es distinto de 0. Supongamos Z es distinto de 0. Y vamos a llegar a una contradicción. Entonces voy a borrar esta parte. ¿Sí? Entonces supongamos Z distinto de 0. Como Z es distinto de 0, X es distinto de 0, ¿no? Porque X1 es distinto de 0 porque X1 es igual a Z. Supongamos Z distinto de 0. Entonces, Z1 es distinto de 0. ¿Sí? Entonces Z1 es distinto de 0. Perdón, X1. Entonces X1 es distinto de 0. ¿Sí? Y entonces tomamos y sea Y1 igual a T menos lambda veces la identidad menos lambda 1 veces la identidad a la P1 menos 1 ¿de quién? De X1, ¿no? ¿Sí? Entonces tomo por definición, tomo este elementito, ¿sí? Y este es un elemento en B que es distinto de 0. ¿Sí? ¿Por qué?
Y además pasa que y1 es vector propio de t con valor propio lambda 1, ¿no? Además, o sea, además, y1 es vector propio de t con valor propio lambda 1. ¿Por qué pasa eso? Pues t menos lambda 1, la identidad en y1, pues es t menos lambda 1, la identidad. Y1 es esto, ¿no? De t menos lambda 1, la identidad de p1 menos 1 de x1. Y esto es exactamente t menos lambda 1, la identidad, p menos 1 y un 1 acá, que es p1 de x1. Pero dijimos que p1 era cada pi era el periodo de cada xi, ¿no? Entonces se tiene esta igualdad en particular para x1. Entonces esto nos da 0. Y entonces, si t menos lambda 1 de identidad evaluado en y1 me da 0, pues lo que me está diciendo es que y1 es vector propio de t con valor propio lambda 1. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora consideremos el polinomio. Este es un truco. Consideremos el polinomio. ¿Cuál va a ser el polinomio? F de x. ¿Qué va a ser? Me tomo para cada valor propio, me tomo x menos lambda 1. Luego lo evalúo para lambda 1, tomo este factor x menos lambda 1, lo evalúo en p menos 1, en p1 menos 1. Y luego lo multiplico por x menos lambda 2. Pero aquí en lugar de evaluarlo en p2 menos 1, aquí sí es p2. Hasta x menos lambda r a la p sub r. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para cada xi tengo su periodo pi asociado a valor propio lambda i. Entonces me estoy formando este polinomio para lambda 1, estoy formando el polinomio que tiene por factores, como primer factor x menos lambda 1 a la p1 menos 1, luego acá x menos lambda 2 a la p2, y así sucesivamente hasta x menos lambda r a la pr. El único donde puse un menos 1 es en el primero, ¿sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que notamos? ¿Notamos? Que f de x lo puedo escribir como un gi de x con x menos lambda i a la pi para i entre 2 y r. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, para i igual a r, ¿qué es lo que hago? Pues me tomo el primer factor, que es x menos lambda r a la pr, y todo el factor restante lo denomino como el polinomio gr, ¿sí? Entonces aquí nomás, para f de x, ¿qué es lo que hago? Si me tomo el último factor, entonces tomo el último factor, por ejemplo, y todos los demás factores los pongo juntos en el polinomio gr a la x. Luego en el siguiente aquí sería, por ejemplo, para i igual a 2, pues me tomo x menos lambda 2 a la p2, me tomo este factor, y todos los demás factores los pongo juntos
en el factor G, en un polinomio, ¿no? ¿Sí? Entonces este polinomio, entonces f de x lo puedo escribir así, para cada i entre 2 y r, ¿sí? Ok. Y entonces, pues, acá tenemos lo siguiente. Entonces, cuando yo evalúo el polinomio f en el operador t, en z, es lo mismo que f de t. Recordemos que z también es, z es igual a x1, pero también es igual a x2 más x3 más xr, ¿no? Entonces esto es f de t de x2 más x3 más xr, ¿sí? Pero esto es exactamente f de t evaluado en x2 más f de t evaluado en xr, ¿sí? Y esto es exactamente para x2, pues es exactamente, voy a utilizar esta formulita, esta descripción, para 2, que es, pues va a ser g2 de t por x menos por t menos lambda 2 a la p2 de x2, más así sucesivamente hasta el último término, que va a ser g más último término, que va a ser g sub r en t por t menos lambda r e identidad a la pr evaluada en xr. A ver, déjenme escribirlo un poquito más para acá. Más el último término, que va a ser gr de t por t menos lambda r de identidad en pr a la xr, evaluado en xr, ¿sí? Ok. Y entonces, pues acá estoy evaluando f de t en x2 más así hasta f de t en xr. Acá sustituyo cuánto vale f de t. Al evaluar en t me sale f de t, me sale gi de t por t menos lambda veces la identidad, menos lambda i veces la identidad a la pi, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, para este primero, pues me sale g2 de t por t menos lambda por t menos lambda 2 la identidad a la p2 en x2, más así sucesivamente hasta que el último término es gr evaluado en t por t menos lambda r la identidad a la pr evaluado en xr, ¿sí? Pero ¿qué tenemos? Tenemos que t menos lambda veces i la identidad a la pi evaluado en xi, esto es igual a 0 para i desde 2 hasta r. Entonces lo que estamos diciendo es que esto es exactamente, por tanto, esto es exactamente ¿quién nos da g2 evaluado en t
el siguiente, esta evaluación me sale 0, más g de 3 de t evaluado en 0, más g de r de t evaluado en 0. Y esto es exactamente pues 0. ¿Sí? Esto es 0, más 0, más 0, y eso es 0. ¿Sí? Entonces, por un lado, al evaluar f de t en z, me da 0, ¿no? Ok. Ahora, por otro lado, también tenemos que f de x, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como x menos lambda 1 a la p1 menos 1. F de x es igual a x menos lambda 1 a la p1 menos 1. Y todos los demás factores, ¿no? Todos los demás factores los voy a agrupar en un polinomio que voy a llamar G2, G1 de x. ¿Sí? Y esto es lo mismo, los polinomios conmutan, ¿no? Es lo mismo que G1 de x por x menos lambda 1 a la p1 menos 1. ¿Sí? Y entonces f de t evaluado en z era igual a x1, ya lo borré, ¿no? Entonces es lo mismo que f de t evaluado en x1, y esto es exactamente g1 de t por t menos lambda 1, la identidad p1 menos 1 evaluado en x1, ¿no? Este es exactamente g1 de t. Al principio habíamos dicho que este elemento y1, que es t menos lambda 1, la identidad p1 menos 1 evaluado en x1, lo vamos a llamar y1, ¿no? Entonces este es exactamente, este es y1, entonces este es g1 de t en y1. Pero ¿qué dijimos aquí? Que y1 es un vector propio de t con valor propio lambda 1. Entonces, si y1 es un vector propio de t con valor propio lambda 1, por el ejercicio de su tarea 2 que ya borré, que escribí aquí, ¿qué nos decía? Que entonces, ¿qué iba a pasar? Que y1 era vector propio de g1 de t con valor propio g1 de lambda 1, ¿no? Entonces esto es exactamente g1 de lambda 1 por y1. ¿Sí? Y esto es por el ejercicio de su tarea. Tarea 2. ¿Sí? Y bueno, ya casi acabamos. Voy a borrar esta parte. Ok. Pero ¿quién es G1 de lambda 1? Pero G1 de lambda 1. ¿Qué dije? Estamos tomando este factor f de x.
estamos tomando este primer factor y todos los demás factores los pongo juntos en el polinomio G1 de X, ¿no? Entonces G1 de lambda 1 es exactamente ¿quién? Es exactamente lambda 1 menos lambda 2 a la P2 por así sucesivamente hasta lambda R menos, perdón, lambda 1 menos lambda R a la PR, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que todos estos son todos los valores propios distintos de T. Entonces, como son todos los valores propios distintos, entonces esto, lambda 1 no es lambda R, lambda 1 no es lambda 2, entonces esto es distinto de 0. Pues todos son, pues tomamos valores propios distintos. Tomamos valores propios distintos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos así. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que, por un lado, vimos que f de t en z era todo esto es 0, entonces 0 es f de t en z, pero también vimos que f de t en z es g1 lambda 1 y1, g1 lambda 1 y1, y este es distinto de 0, con g1 lambda 1 distinto de 0. Por lo tanto, si este escalar por este vector me da 0 y este distinto de 0, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que G1, por lo tanto, la única forma en que esto sea 0 es que Y1 sea 0. Y1 es igual a 0. ¿Pero eso qué implica? Pero entonces, voy a borrar esta parte, ya no la necesito. Pero Y1, ¿quién era? Pero Y1 era T menos lambda 1, la identidad P1 menos 1 de X1. Entonces me está diciendo que esto es 0, ¿no? Y por lo que me está diciendo, y eso es una contradicción. Pues P1 era el más pequeño tal que T menos lambda 1, la identidad evaluado en X1, esto P1, era igual a 0. Entonces el P1 nos los habíamos escogido de tal manera que era el entero más pequeño, tal que cuando yo compongo T menos lambda I, menos lambda la identidad P1 veces y luego evalúo un X1, eso me da 0, ¿no? Pero con todo lo que hice estoy demostrando que el P1 menos 1 también satisface esa propiedad y eso me contradice el hecho de que era el más pequeño, porque si acaso estoy obteniendo que P1 menos 1 también me lo anula, ¿no? Y entonces, pues tenemos una contradicción. Entonces, ¿la contradicción de dónde viene? Entonces, por lo tanto, es una contradicción. Contradicción que viene de suponer que Z es distinto de 0. ¿Sí? Y por lo tanto, Z es igual a 0. Y así. Y así pues ya tenemos que
cuando yo tomo K lambda 1 y lo intersecto con la suma de los restantes, esto me da el vector 0. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, entonces ya con esto en el siguiente video demostraremos que nuestro espacio vectorial B se describe como la suma directa de los espacios propios generalizados asociados a valores propios distintos. Bueno, nos vemos en el siguiente video.